Buenos días. Vamos a hablar hoy del primer escritor de la literatura, que es el más importante escritor de la literatura, por tres cosas. Porque es el que mejor escribe, porque es el que ha ocupado mayor espacio en la historia del hombre y que más ha enseñado al hombre, y por ser terapéutico el rol de su arte. Y nos referimos a Anónimo. Si la historia de la literatura fueron estas dos manos, toda ella es la literatura que ha escrito Anónimo, salvo este pedacito del dedo, el más chiquito del dedo izquierdo, un pedacito de uña. Eso sería la literatura escrita, porque la literatura primero fue oral. Lo prueba el hecho de que cuando leemos en un texto una frase que nos llena, que se hace nuestra, tendemos a leerla en voz alta y bueno, prueba definitiva es que la literatura escrita tendrá las primeras palabras escritas cuando mucho 10.000 años. Se escribían sobre arcilla, sobre tejido animal o vegetal, y estas primeras palabras escritas son bastante patéticas, generalmente refieren a, bueno, cuántas toneladas de trigo tenemos guardado, cuántos esclavos tenemos, cuánto tiempo podremos sobrevivir así, así. Pero aquellas palabras, aquella literatura escrita por Anónimo, llega a nosotros, es decir, son las obras más perfectas de literatura porque han sido perfeccionadas por miles y miles y miles de correctores por miles de años. ¿Por qué? Porque la literatura anónima funciona así. La literatura oral funciona así. Funciona de igual manera que funcionan los chistes que conocemos, que a vos te cuentan el chiste y vos cuando lo contás te vas a acordar de lo esencial. Y puede ser que le agregues un detalle al chiste, al cuento. El detalle que le agregues va a ser refrendado por la gente o va a ser rechazado por la gente, por el oído de la gente. Si el detalle que le agregas es una imagen falsa, una metáfora inadecuada, no va a quedar, por no ser sincera, no va a quedar en el oído de que escucha. Ahora, toda metáfora correcta queda. Y con el tiempo se van perfeccionando. Hay selecciones de la poesía francesa del siglo XVI y XVII, con los mismos poemas, y son mejores los del siglo XVII. ¿Por qué? Porque tienen 100 años más de corrección, de perfeccionamiento popular. La piedra fue mejor labrada. Precisamente hay una imagen de la literatura oral que es la de un río, la del agua de un río. El agua de un río se sabe, es decir, del agua estancada espera veneno. Cuanto más oxigenada, cuanto más salte el agua de la cascada, más pura va a estar. Es como si cada persona fuera una piedra y fuera saltando el agua por las piedras que van oxigenando el agua. Otra imagen es la de una selva donde hay un pueblo donde hay que ir, vamos a suponer, a un cocotero. Y el pueblo va ensayando 5 o 7 caminos. Va a quedar el camino más corto, el más perfecto. Al resto los va a ir cubriendo la maleza. Este camino, la gente irá pisando la maleza, irá mostrando el camino correcto, que será el mejor. A la postre, la propia gente lo validará. Eso es lo que ocurre con la literatura oral. Pero hay otro detalle. Ya hablamos de que es la literatura que ha ocupado más espacio en el hombre, en la historia del hombre, y que a la postre viene a ser como el manantial de la literatura, como lo que alimenta toda la posterior literatura, la literatura del Dante, la literatura de Shakespeare, de Baudelaire, de Borges, e incluso es notorio el poder de la literatura oral en Dante. Para empezar lo escribe la Divina Comedia es poesía, pero se nota la oralidad, se nota que fue escrita de alguna manera para ser leída en voz alta, y en el caso de Shakespeare es evidente porque él no era un escritor que escribía libros, escribía libretos para ser representados en el teatro. El teatro es otro ejemplo de la importancia de la literatura oral. Pero importa aquí el carácter terapéutico. Anónimo era mujer, demostrado por Las Mil y una noches. La protagonista principal de la obra es Sherazade.
De esta manera, el pueblo árabe rinde culto a la mujer, a la importancia de la mujer en los inicios de la literatura, que quiere decir en la mayor parte de la historia de la literatura, porque era la mujer la encargada de la transmisión de valores y de la educación del niño y de la educación sexual del niño, que esto es lo crucial, que esto es lo que falta en nuestra civilización. La educación sexual no me refiero a esa educación que te dan en el liceo, la verdadera educación sexual. Porque el hombre es el único animal que no vive en función de su instinto solamente. Ya ven, el gato, el perro, el caballo, los gorriones, viven según su instinto. El padre educa en ciertas cosas para cazar y demás, pero todo lo demás es instintivo. Nosotros limitamos la naturaleza, nuestra naturaleza, le ponemos leyes, que son prohibiciones, necesarias para la vida en común y para hacer todo esto que hemos hecho, pero no estamos siguiendo nuestra naturaleza, que en cierto sentido ha sido limitada. Entonces, hay una crisis. Bueno, son estos cuentos los que se encargan de enseñar al niño su lugar y los desafíos que tiene que pasar para afrontar la vida. Incluso ese misterio de las pinturas rupestres tiene una explicación muy sencilla. Esas cuevas vienen a ser el útero, vienen a ser la vagina, y ahí en el centro, o en el fondo más bien de esas cuevas, se hacía una representación con cuentos y con pinturas, que son las pinturas que quedaron ahí, las que llamaban pinturas rupestres. Pero estaban acompañadas de estos cuentos. Entonces tenemos una literatura oral, que le hemos puesto esa palabra anónimo, que ha sido creada por la gente. Tenemos que la mayor obra literaria de la humanidad, la Odisea, la Ilíada, los Evangelios, el Génesis, las Mil y una Noches, el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, las principales obras de la literatura, las que son además obras que son los principales textos que alumbraron, que acompañaron las religiones de los hombres, sus contactos con el espíritu, fueron hechas por el pueblo, lo que nos lleva a esta conclusión. Cuando la gente se reúne, cuando la gente lleva a cabo una tarea común, hace la mejor literatura. ¿Quién sabe lo que podría hacer la gente reunida en una obra común? No se sabe, es una cosa que es bueno imaginar o que es bueno explorar. Por hoy terminamos el programa, nos despedimos de Juan Pablo, que está grabándolo en Rivera, y nos despedimos de ti, para quien son estas palabras. En una semana volvemos a vernos. Muchas gracias.